Ahora sí, adelante. Entonces, acá dice como la capacidad que tú nos decías de 100 a 240 voltios Bueno, y cuando también diga lo, 100 a 240 voltios, perdón, nos referimos a AC, o sea, a conectarlo a la casa. ajá. Sí, incluso aquí, digamos, son específicos en decir como input o out. Eso, normalmente dice input, in o input o lo que sea, 110, 220. O sea, le puede entrar ese voltaje y eso es en AC. Puede que diga AC o puede que no, pero eso es natural, es obvio. Si no hay 110 voltios DC. Sí, Listo. ahí también o sea, ponen los hertz, que es Ah, 50 o sí. 60, 50 Colombia o 60 Europa hercios. y ahí mismo en ¿Qué input quiere decir? sale, ¿Qué quiere decir? Que va y vuelve 50 veces o 60 veces, ¿vale? Eso ya lo tenemos clarísimo. O sea, esto ujú, todo hace parte del IN, todo hace parte de la corriente alterna, todo hace parte de la casa, de la corriente normal de la casa. Bueno, ¿qué más dice? abajo, pero siguiendo con el input, sale 0.15 amperios. Bueno, ahí nos da ese 0.15 amperios. Todo es del input. ¿Listo? Y ahí se acaba lo del input. Y luego en output sale directamente 5 voltios igual 1 amperio. 5 voltios, 1 amperio. Bueno, tenemos los datos. ¿Qué nos falta? ¿Cuántos vatios consume eso? ¿Cuánta potencia? Entonces Mm, tendríamos que solucionarlo. Vamos a hacerlo primero desde la corriente alterna, ¿no? Entonces, potencia, que es efectivamente lo que no tenemos, es igual a ¿qué voltaje? Resuélveme, dame la respuesta. Potencia es igual a En ese caso serían 10. voltaje Ah, voltaje por por intensidad. intensidad. Entonces el voltaje, estamos haciendo aquí en AC, no hay pierde, siempre es el mismo. Entonces serían los... En el IN, ¿no? En el IN, en la corriente alterna, estamos haciéndolo primero este del IN, o sea, de la casa. ¿Cuánto sería el voltaje? Sería 110. 110 voltios. Por la intensidad que ahí no le decía. ¿Cuánto era? Era en este caso 0.15. 0.15 amperios. O sea, 150 miliamperios para que lo vayamos, digamos, trabajando. Por ahora dejémoslo ahí. ¿Cuánto da eso? Esa multiplicación, ¿cuánto da? Da 50, no, mentiras, da 16.15. 16.15 Ajá, 110 por 0.15. da entonces 16.15. Que se contaría como la potencia, ¿sí? Sí, vatios sería. Y, y esto sería en el caso, digamos, de la izquierda. ¿Sí? En el caso de la corriente alterna, en el caso de lo que vamos a conectar a la pared, ¿verdad? Ujú. Y entonces, en el DC, o sea, aquí tenemos el cargador, aquí lo tenemos conectado a la corriente alterna, aquí pasa la magia y aquí entra y aquí ya tenemos DC, que es potencia igual a 5 voltios por 1 amperio. Un amperio. ¿Seguro no dice nada más? No, dice 5 voltios. Incluso sale como la simbología de la corriente continua. Y después Así, dice, sí, o sea, sale una línea y abajo las líneas punticas. chiquitas. Sí, línea discontinua. Y no Y dice al nada lado, más. un amperaje. ¿Será que sí qué es esa otra punta? Este es otro cargador. Ah,
que ese es el que tiene más, que ese sí sale no de 5, sino de 9, que esa era la otra que te iba a decir. Porque es que aquí nos está dando los datos del cargador, nos están dando como una especie de diferencia. Y es que 1 amperio por 5 voltios nos va a dar 5 vatios, ¿sí? Ujú, Que es diferente a los 16 vatios que supuestamente consume ese cargador, ¿sí? ujú, Lo normal es que esto de acá tiene que ser cercano o parecido a esto de acá. Quiere decir que la información, sobre todo, normalmente esta información no es la más indicada y sobre todo, pues que también dentro del cargador, digamos, en ese proceso que sufre la corriente y tal, pues ahí se pierde algo de energía, pero no tanto como 10 vatios, ¿sí? Entonces, en realidad el cargador eh, está funcionando o trabaja 5 vatios. Seguramente esta información de aquí es lo que puede llegar a, y eso puede ser una dificultad para entender las cosas, pero el trabajo que puede hacer cuando está cargando un celular es este de acá, que es el que nos interesa principalmente, el de corriente directa. Este de acá, este es el trabajo que hace cuando carga el celular. Es decir, los 5 voltios por el amperio que, que obtiene, ¿no? Que el amperio que puede producir. Y eso da 5 vatios, es decir, que el cargador consume 5, el celular consume 5 vatios durante 1 hora que dura cargándose, algo así. Si quieres, sí, porque hagámoslo, mira que que incluso, o sea, con este cargador, con el otro, acá pues eso, sí dan hagámoslo con el como otro. Qué dice resultados el otro? similares. ¿Qué dice En con el otro? input sale 100 o 240 Sí, y sale en amperios 0.6. 0.6, imagínate. Bueno, listo. Y en output sale 5 voltios. Bueno, ahí salen dos respuestas, porque sale el de 5, que Sí, equivale a 3 amperios, y sale uno de 9, que equivale a 2.23 amperios. perfecto. Hay celulares que reciben 9 voltios, que es la carga rápida y no sé qué, ¿sí? La mayoría son 5, bueno, la mayoría hasta hace poco eran 5 voltios nomás, ahora hay unos de 9 voltios, pero todo nos debe servir, no, todo nos sirve, este cargador nos sirve mucho para ver cómo son las proporciones de los datos. Entonces, ¿cuánto da esto? 110 por 0.6. 66 vatios. 66, Sí, sí, sí. No. 110 por 0.6, 66 casi vatios. 66 vatios. Mira, todo lo que puede producir este cargador son 66 vatios. Y a esto vamos a llamarle lo que puede producir, lo que puede generar o convertir, porque no es que lo genere en realidad, lo convierte, ¿no? Puede trabajar 66 vatios. Bueno, eh, pero estos son los más interesantes, que son los de output. Entonces, son 5 voltios por 3 amperios, da 15 vatios, ¿cierto? Ujú. Y este de acá, 9 por 2.23, ¿cuánto da? 20.07 vatios. 20.07 vatios. O sea, más o menos, bueno, hay una diferencia de 5 vatios, pero como pueden ver, cuando el voltaje, cuando le pidamos más voltaje, ¿sí? Cuando el celular aguante 9 voltios, él no va a poder sacar los 3 amperios, sino que solamente puede sacar 2.23. Si sacara los mismos 3, 9 por 3, daría 27 vatios, ¿sí? Eh, Mm. En cambio, lo máximo que puede dar son 20 vatios, o sea, 9 voltios por 2.23. Este lo redujeron un poco, pero este lo aumentaron casi al doble. Entonces, por eso los vatios son un poco mayores, pero en realidad no están lejos, no es tanta la diferencia. Miren que aquí hay de 15 a 20
y aquí hay de 5 a 9, casi el doble, ¿sí? De voltios, pero con la relación con el amperaje, es decir, al bajarle también el amperaje, digamos que esta relación de acá se mantiene parecida. Entonces, si es a 5 voltios, él puede dar hasta 3 amperios y puede cargarte el celular a 15 vatios por hora, ¿vale? Y si en cambio es a 9 voltios, él no puede dar los 3 amperios, pero sí puede dar 2.2. Y 2.2 son 20 vatios. Entonces, le puede dar un poquito más en realidad si con este voltaje. Pero evidentemente, pues reduce el amperaje para que no, porque no puede los mismos 3 amperios por 9 voltios, porque serían 27 vatios, como les digo, ¿no? Entonces, pues esa es cómo funciona ese cargador. Pero la cuestión es ver cómo, digamos, un poco, si sube el voltaje, baja un poquito el amperaje necesariamente, porque subir ambas cosas, pues sube mucho la potencia, se sube la potencia. Normalmente se mantiene. Y aquí, entonces, lo que hablamos del in es lo que puede convertir, pero realmente lo que más nos interesa, digamos, en este ejercicio que estamos haciendo, es el output, lo que realmente carga el celular. ¿Sí? Sí, señor. ¿Estamos? ¿Sí lo habías hecho bien? Más o menos así. Sí, señor. Pues, o sea, sí me confundí porque es que al principio, o sea, como tomando el ejemplo del primer cargador que no, como que no concordaba tanto, entonces Ujú. ahí sí me confundí, pero cuando ya en el otro que sí iba como similar, sí, lo entendí. Vale. Bueno, ahora hagamos el de Lorena. No sé si estás hablando, pero tienes el micrófono apagado. Hola, profe, sí, estaba hablando con el micrófono apagado, qué pena. Bueno, dale. Listo. Tranquila. Entonces, es un cargador Toshiba y tiene 19 voltios por 3.42 amperios, ¿sí? Que esto sería igual a acá, dice 65 voltios. ¿Qué? ¿A qué? ¿Sería igual a qué? 65, no, esos son 65, se dice 65 watts. Vatios, sí, exactamente. Así. La potencia Ok, es ok. vatios. La potencia. Ajá, así lo tengo. Ok. Y De un dice algo, cargador Toshiba. del ¿Dice algo de qué, profe? de la entrada. Salida. Salida. Ah, claro, esa es la salida. Y la entrada, ya te digo. No, pero acá no dice. ¿Qué dice, Lema? Dice, pieza por mano, por acá. La salida, espérame tantico, a ver. No sé qué cosa. Bueno, es que esto tiene unas letras en inglés, pero ya te estoy mirando a ver si 65. Números. No, tiene que decir input. Pues Dice input 1 eso. a 2. Dice input, dice 1,00 a 24. Dice, A 24, así. sí, así dice. O sea, raya 24. Debe ser 100 a 240. Ah, bueno, entonces era 100. Pues sí, 1,00 raya 240B. Voltios, sí. O sea, ingresan entre 100 y 240 voltios, lo que dijimos. De 110 en Colombia o 220 en Europa. ¿Y qué más Sí. adelantico de eso que dice? Más adelante por USB, no sé qué input, no ya output, y ahí en el output es donde sale el tema de que me dice 19 voltios por 7,1 amperios, igual a 135 watts. ¿Por cuántos? ¿Por cuántos amperios? Por 7,1 amperios.
Ah, yo te entendí 3. No, 342. 7,1. Pero me dijiste 342. No sé qué 42 me dijiste. ¿Sí? No, No, porque 7,1. 7 no da 65. No, Era 342. sí, 342, perdóname, estoy leyendo es arriba. 342 amperios igual a 65, sí, perdón. Sí. Vale, entonces hagamos la conversión. Aquí solo tenemos los datos completos. Solo tenemos los datos completos en AC, en DC. Esto es DC, ¿no? 19 voltios es poquito. Bueno, entonces, Continúa. ahora hagámoslo en AC. En AC tenemos fácilmente porque es igual a la potencia por, igual al voltaje por la intensidad. Entonces, la potencia ya sabemos que son 65 vatios. Como les dije, 65. es lo mismo a un lado que al otro, los vatios. Y luego el voltaje lo sabemos también. En AC, ¿cuál es el voltaje? Cuando conectas eso, ¿cuál es el voltaje? A donde lo conectas. ¿Cuánto tiene a donde lo conectas? 120. 110, digamos, bueno, 120, 110. Y por la intensidad que no la sabemos. En AC no la sabemos. En AC no la Entonces, sabemos. Entonces sustituimos 65. Esto es igual a 65 sobre 110 nos da la intensidad. 110 nos da 0,59. 0.59 amperios. 0,9. Ajá, amperios. Entonces, para mantener la misma potencia en